su asiento, por favor. Abra su Biblia en el libro de el Evangelio según San Juan. Hay una palabra en el Evangelio según San Juan que quiero dejarles en esta hora, lo que Dios puso en mi espíritu para la iglesia. Evangelio según San Juan, en el capítulo 21. Hay una palabra en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. ¿Se perdió el padre o la madre de esta niña? Dice la Biblia, la palabra del Señor, Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 5. ¿Lo tiene? A ver, levánteme sus Biblias. Vamos, a ver, levánteme sus Biblias, levánteme sus Biblias. El que no tiene Biblia dice, Algunos me levantan los iPhone, los iPhone 15. Vamos, levánteme sus Biblias ahí. Gloria a Dios, mire, qué bendición, tremendo. Dice la Biblia, es tan importante lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir cualquier cosa, pero el tema es que lo diga la Biblia, que lo diga la palabra. ¿Amén o no amén? Y mucho más en este tiempo. Tenemos que mirar lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Mirá la palabra porque os parece que en ella está la vida eterna, ¿sí o no? Verso 5 dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Diga conmigo, esa palabra es para mí. Vamos, declárelo fuerte, esa palabra es para mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, alguien tiene que declarar, esa palabra es para mí, en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra es una palabra que fue muy fuerte en mi corazón y mi espíritu. Este tiempo el Señor me ha metido en una nueva dimensión de la palabra, en una nueva búsqueda de la palabra, en una nueva revelación de la palabra, de la cual disfruto con todo mi corazón y la cual bendigo a Dios por lo que el Señor está haciendo. Ayer me llama un pastor amigo de Miami que estuvimos predicando hace unos meses atrás y me llaman para hacerme una invitación y me dice, apóstol, yo quiero invitarlo de nuevo porque todo lo que usted soltó la última vez que estuvo, hace muy poquitos días nos visitó un profeta y eran las mismas palabras en diferentes personas. Dice, la verdad que fue algo realmente increíble cómo se activó todo lo que usted soltó. Y eso desató una nueva invitación. Y estas palabras que el Espíritu Santo pone en mi corazón y mi espíritu son fuertes, me quebrantan, me bendicen, me levantan, me llenan. Y cuando Dios me da esta palabra, el título es, Él lo volverá a hacer. Y créame que los lectores de la Biblia tenemos que ser quebrantados frente a la palabra que leemos o a la palabra que predicamos o a la palabra que el Espíritu Santo nos ministra. Nunca busques un concepto para apoyar la palabra. No, nunca jamás busque
o mejor dicho, nunca busque una palabra para apoyar un concepto. No diga, bueno, a ver, ¿qué palabra andaría bien para apoyar esta teoría? No. Busca un concepto para apoyar la palabra esa si quieres. Pero la palabra tiene que ir primero. ¿Cuántos están entendiendo eso? Cuando usted busca una palabra para apoyar el concepto que usted quiere predicar o que usted quiere soltar o que usted quiere transmitir, entonces el concepto estará por encima de la palabra. Ahora, cuando usted pone una palabra primero, todo lo que usted apuntale la palabra, cualquier concepto, pensamiento, ejemplo, testimonio, todo está por debajo de la palabra. ¿Cuántos están entendiendo eso? Entonces, ame la palabra, bendiga la palabra, lea la palabra, pase tiempo con la palabra, porque la palabra de Dios es espíritu y la palabra de Dios es vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si usted esta noche se va con una palabra, usted se va con millones de libras esterlinas en su mano. Es el hombre y la mujer más victorioso, más bienaventurado y más rico que esta tierra puede tener, porque usted tiene una palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, bendígalo a Jesús. Pegue un grito de victoria, bendígalo. Diga gloria a Dios por la palabra. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo miro esta palabra y le puse por título, Él lo volverá a hacer, es porque pareciera ser que todo el proyecto de Dios se desmoronó. Pareciera ser que el diablo va ganando. Pareciera ser que Dios queda en vergüenza, que Dios sufrió una derrota. Entonces, esta palabra a mí me quebrantó y me bendijo, y seguramente lo va a hacer con usted también. Y me quiero enfocar en un personaje llamado Pedro, en uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, uno de los 12 apóstoles, y creo que uno de los más importantes dentro del ministerio del Señor. Ese Pedro, ese personaje que Jesús le pone por sobrenombre Pedro, porque originalmente él se llama Simón y es hijo de Jonás, y Jesús le dice, ahora te vas a llamar Pedro. Significa piedra, significa roca, porque Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén a eso? El proyecto de Dios, el corazón de Dios, la profecía de Dios, las promesas de Dios estaban en un proyecto llamado Pedro. Había una palabra, había un diseño, y pareciera ser que todo eso se cae, se desmorona. Pedro no cumple con la palabra, se rompe la expectativa, pareciera ser que todo lo de Dios fue en vano. Y cuando me vino esta palabra a mi espíritu, yo fui ministrado por el Señor y le pregunté, Espíritu Santo, ¿por qué quieres que suelte esta palabra? Y el Espíritu Santo habló a mi espíritu y me dijo, ¿sabes por qué? Porque dentro de mi pueblo hay muchas personas como Pedro que creen que mi diseño ya se terminó, que mi tiempo con ellos ya se terminó, que todo fracasó, que todo se cayó, que ya no hay oportunidad. Pero diles que yo lo volveré a hacer. Dile que yo lo volveré a hacer. Alguien debería decir amén a eso. Diles que yo lo volveré a hacer. Entonces yo no sé a quién le vine a decir en esta noche que Dios lo volverá a hacer contigo, que Dios lo volverá a hacer con tu casa, que Dios lo volverá a hacer con tu familia. Que Dios nunca pierde, Él siempre gana en el nombre de Jesús. Alguien debería tomar esa palabra. Alguien debería decir amén a esa palabra. Ahora miremos un poquito el ministerio del apóstol Pedro. Jesús se bautiza en el Jordán.
El domingo pasado hablábamos de que alguien recogió el guante y fue Jesús. ¿Cuántos se acuerdan del domingo pasado? Y después que Jesús es bautizado en el Jordán y después que Jesús recogió el guante, el Señor empezó a caminar por diferentes lugares y va a cierto lugar y encuentra a 3 muchachos. Y uno de esos es Pedro. Y dialoga con Pedro y queda como una amistad con él. Él ve que Pedro puede ser un gran elemento, un hombre que tenía un futuro ministerial, que tenía una promesa de Dios para cumplirse, no solamente en su vida, sino también en su casa y en toda su familia. Pero bueno, pasa, esa historia está en el capítulo 1, verso 40 de Juan. Jesús los conoce, los ve y hace como una amistad, pero Jesús sigue su camino. Pero en un determinado momento, Jesús va a predicarle a una multitud. Y la multitud lo empieza a apretar y lo empieza a oprimir y lo empieza a acorralar contra el mar. Entonces Jesús le dice a unos pescadores que le prestara la barca. Y uno de esos pescadores justamente era Pedro. Ya lo conocía al Señor, le presta la barca, Jesús se aparta de tierra un poco y él predica el mensaje desde la barca de Pedro. Ya era pasado el mediodía. Un pescador ya no pesca a esa hora. Ellos habían trabajado toda la noche. Cuando Jesús llega, todos conocemos, o la mayoría, conocemos esa historia. Cuando Jesús llega a la ribera del mar para predicarle a la gente que se había juntado en ese lugar, ya Pedro estaba más para irse a la casa que para seguir pescando. Y con todo esto, Jesús le ocupa la barca. O sea que más horas todavía improductivas y contrarias a la profesión de la pesca. Entonces Jesús usa la barca de Pedro y predica, y los mensajes de Jesús eran muy largos y seguramente estuvo varias horas ahí. Y cuando termina la palabra, le devuelve la barca a Pedro y le dice: Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro usa un argumento lógico y le dice: Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Vamos, alguien que diga: mas en tu palabra echaré la red. Amén. Entonces, cuando Pedro accede a ir mar adentro, echa la red y pescó una pesca impresionante. Arrastra la pesca hacia la orilla y se postró delante de Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. Jesús sonríe, Jesús está feliz en su corazón porque él sabía lo que iba a hacer. Entonces le dice: no me voy a apartar de ti, por todo lo contrario, te voy a acercar a mí. Ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y Jesús lo sigue y ese hombre llamado, o mejor dicho, Pedro lo sigue y ese hombre se transforma en un pilar increíble en el ministerio terrenal de Jesús. ¿Se acuerda, sí o no? Impresionante. Cuando miramos esta historia, usted dirá: ¿pero por qué cuenta eso? ¿Qué tiene que ver con el versículo que leímos recién? Porque el versículo que leímos recién es después que Jesús resucitó de los muertos. Pero toda la vida y la relación de Jesús con Pedro fue antes de la cruz.
Ahí hubo una amistad. Yo noté algunas cosas impresionantes acá. Por ejemplo, lo que pasó con Jesús y Pedro. ¿Qué pasó? Pasó que había una relación de amistad, una relación ministerial fuerte, una relación de gozo. Hubieron cosas tremendas. Por ejemplo, ese pasaje de la Escritura, cuando dice, y usted lo habrá escuchado varias veces, después de algunos días se oyó que Jesús estaba en casa. Está hablando de la casa de Capernaum, pero no la casa de Jesús. Está hablando de la casa de Pedro. Está hablando que ese búnker, ese templo, esa oficina no era propia o propiedad de Jesús, era casa de Pedro. Un día Jesús vuelve a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba con fiebre, en cama, enferma. Y Jesús la sanó y la mujer se levantó y le servía. Había una relación, diga conmigo, había una relación. Vamos, diga, había una relación. Había un proyecto, había un diseño, había un sueño de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo ahí? Dice la Biblia que Jesús sanó a muchos enfermos. ¿A cuántos sanó? A muchos enfermos. Y había momentos que venía la multitud y dice que los sanaba a todos. Impresionante, ¿verdad? Ahí estaba Pedro. Dice la Biblia que en muchas ocasiones había casos especiales que tenía que ir Jesús. Por ejemplo, la casa de Jairo, que tenía a su hija gravemente enferma, y de hecho vienen de la casa del principal de la sinagoga a decirle: no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Pero sin embargo Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y entraron a la casa de Jairo y la niña resucitó. ¿Cuántos me están siguiendo ahí? Se entiende, ¿verdad? Se entiende la relación. Entonces Pedro no solamente que escuchó a Jesús, no solamente que vio milagros, no solamente que lo albergó en su casa, no solamente que la casa de Pedro sirvió como templo para que Jesús predicara y aún sanara al paralítico cargado por 4, sino que Pedro tenía una relación estrecha con Jesús. Jesús se respaldaba en Pedro. ¿Cuántos sabían eso? ¿Se acuerda del monte de la transfiguración? Estaba Jesús con todos los discípulos, pero agarró a Pedro, a Jacobo y a Juan y se fue un poquito más allá. Y cuando se fue un poquito más allá, se le aparecieron Moisés y Elías y empezaron a dialogar con el Señor Jesús. Y era una gloria tan grande que Pedro toma la posta y dice: Señor, ¿qué te parece si hacemos 3 enramadas y nos quedamos aquí? Impresionante, ¿verdad? Jesús estaba bajo una gloria poderosa y Pedro fue testigo de esa gloria. Usted dirá: ¿y dónde quiere llegar, apóstol? Escuche esto. Pedro fue el hombre que caminó sobre las aguas, que le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el hombre caminó sobre las aguas. Pedro fue aquel que cuando Jesús se reúne con los discípulos y le dicen el Señor: ¿quién dice los hombres que soy yo? Y uno decían: eres Jeremías, eres Juan el Bautista, eres Elías, eres alguno de los profetas. Pedro le dijo: tú eres el Cristo de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Yo también te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
¿Sabe qué significa Hades? El antesala del infierno. O sea que lo que Jesús estaba diciéndole a Pedro, ni el infierno mismo te va a afectar a ti. ¿Cuántos están entendiendo eso? Había una relación tan estrecha que Jesús le suelta una palabra y dice, aunque el infierno se levante contra ti, no va a prevalecer contra ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo quiero en esta noche soltar esta palabra sobre tu vida. Aunque el infierno se levante contra ti, no va a prevalecer contra ti. ¿Habrá alguien que pueda decir amén a eso? ¿Habrá alguien que pueda decir gloria a Dios? No hay brujería, no hay hechicería, no hay maldicencia, no hay nada que prevalezca contra ti. A veces se te levanta el infierno terriblemente, pero bajo una palabra el infierno va a caer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, diga, bajo una palabra el infierno cae. Toda brujería cae, toda maldicencia cae. Hoy, apóstol, me están haciendo brujería, me están maldiciendo. Tranquilo, porque bajo una palabra toda obra del infierno cae, 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 cae en el nombre de Jesús. Alguien debería decir amén a eso. Alguien debería decir gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todo pareciera ser una gloria impresionante. Cualquiera quisiera ser Pedro. Cualquiera envidiaría a Pedro. Cualquiera decía, wow, cómo me gustaría ser Pedro. Mira Pedro con el Señor Jesús. Pedro viendo los milagros. Pedro viendo cómo los muertos son resucitados. Pedro viendo aún la alimentación de los 5,000. Vienen a Pedro a decirle, Pedro hablaba con el Señor y va Pedro, Señor, despedí a la gente porque llega la tardecita y mirá y no hay nada que darle. Y Jesús le dice, denle vosotros de comer. Pero Jesús, ¿cómo vamos a darle de comer? Y había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces y se los da a Pedro. Y Pedro se los alcanza a Jesús. Y Jesús dice, esto es todo lo que necesito. Y toda esa multitud comió con 5 panes y 2 peces. ¿Cuántos están entendiendo eso? Entonces Pedro era testigo de todas estas bendiciones, de todos estos milagros, de todas estas cosas tremendas. Pero llegó el momento que la presión fue tan extremadamente grande que a Pedro lo sacó del camino la presión. Lo sacó del propósito, lo sacó del ministerio, lo sacó del llamado. ¿Sabe dónde Jesús lo encontró a Pedro? Lo encontró de nuevo pescando. Lo encontró en las redes nuevamente, lo encontró en la barca nuevamente. No lo encontró en la casa, preparando la casa de Capernaum, porque viene Jesús. Porque Jesús visita mi casa nuevamente. No, no, no. La casa de Capernaum se había convertido en una tristeza terrible. A la falta de Jesús, cuando el diablo logra romper la comunión con Jesús, cuando el diablo logra romper el acuerdo con Jesús, todo se transforma en un caos, todo se transforma en una soledad, todo se transforma en una oscuridad terrible. Pero ¿sabes qué me dijo el Espíritu Santo? Yo lo vuelvo a hacer. Yo lo vuelvo a hacer. Yo lo vuelvo a hacer. No vas a quedar triste para siempre.
Tu casa no va a quedar en oscuridad para siempre. No vas a quedar vacío para siempre. No vas a quedar ahí en el pasado para siempre. Yo lo vuelvo a hacer, dice el Señor. Yo lo vuelvo a hacer contigo. Alguien debería decir amén a eso. Alguien debería decir gloria a Dios. Él lo vuelve a hacer. Él lo vuelve a hacer. Imagínense el ministerio de Jesús. Todo desarmado, uno por cada lado. Pedro, el más fuerte de todo, volviendo a la pesca, volviendo a las redes. Si cuando Jesús lo llamó le dijo: ven en pos de mí que te haré pescador de hombres. Y dejándolo todo le siguió. ¿Cómo es que ahora volvió a agarrar todo de nuevo? ¿Sabes cómo celebraba el infierno? ¿Sabes cómo el infierno se gozaba? ¿Sabes cómo el infierno decía: le volteé el hombre más fuerte que Jesús tenía? Le alejé al puntal número 1 que Jesús tenía. Le volteé al hombre de la revelación, porque de los 12, el único que había tenido la revelación de quién era Jesús o Cristo era Pedro. Le volteé al hombre de la promesa: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Voy a plantar ministerio, voy a abrir iglesias dentro y fuera del país, voy a levantar diferentes carpas. No vamos a tener una, vamos a tener varias. Pero el diablo dice: pero le volteé al hombre del diseño, le volteé al hombre el puntal, se lo volteé. Eso es lo que decía el infierno. Pero cuando Jesús resucitó, Jesús dijo: ahora me toca a mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora me toca a mí. Yo lo voy a volver a hacer. Vamos, diga: Él lo volverá a hacer. Alguien que lo crea, Él lo volverá a hacer. 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 ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora yo pensaba en esta palabra, meditaba todo, estuve toda la semana meditando en esta palabra, pensando, siendo ministrado por esta palabra. Y mientras pensaba y meditaba en esta palabra, pensaba humanamente en ese Pedro. En ese Pedro donde tenía que parar a las multitudes, donde no podían comer pan porque no tenían tiempo por causa del ministerio, por causa de la demanda ministerial, por causa de la revelación profética que Jesús había puesto en ellos. Ahora estaba todo cerrado, todo vacío. Todo apagado, todo quedado, y ese hombre de Dios estaba alejado. ¿Cómo festejaría el infierno? ¿Cuántos están entendiendo eso? Y yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿y qué pasó en ese momento? ¿Cómo estaría la suegra de Pedro, que había recibido un milagro, la esposa de Pedro, los hijos de Pedro? Todos tristes, todos mal. ¿Qué pasó con la palabra? ¿Qué pasó con el sueño? Entrabas a la casa de Pedro y estaba la Biblia en el mismo lugar, llevándolo a los días de hoy, en el mismo lugar, ahí por semanas sin abrirse. La ropa del culto, la ropa del servicio estaba colgada, esa no se usó más. Todo lo que se usaba para el ministerio estaba archivado, estaba frenado, estaba colgado. Ya los contactos en el teléfono eran otros, los mensajes eran otros, el vocabulario era otro, las palabras eran otras. Ya no había una palabra de revelación, ya no había una palabra Dios lo volverá a hacer, ya no había una palabra hay un milagro de parte de Dios para tu vida, ya no había una palabra de multiplicación. Todo se había parado. ¿Cuántos están entendiendo eso? Todo se había parado. El infierno estaba festejando.
La pregunta es, ¿qué está festejando el infierno en tu vida? ¿Qué está festejando el infierno de tu casa? ¿Qué está festejando el infierno de tu familia? ¿Qué está celebrando el infierno de tu llamado, de tu ministerio? ¿Habrá algo que está celebrando? Porque si el infierno está celebrando algo en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu llamado, en tu ministerio, yo le vengo a traer mala noticia al infierno. Él lo volverá a hacer. Ese hombre de Dios se volverá a levantar. Esa mujer de Dios se volverá a levantar. Esa Biblia volverá al centro de la mesa, como cada día se abría para que la palabra sea soltada. Ese cántico espontáneo, esa palabra profética, esa prédica, esos libros, esa profecía, esas canciones, eso Dios lo volverá a hacer. Esa visitación del Espíritu Santo, Él lo volverá a hacer. Alguien debería decir amén a eso. Aleluya. Vamos, diga conmigo, el infierno no gana nada. Vamos, diga, el infierno no gana nada. Aquel que gana es Cristo. Gloria al Señor. El día que apresaron a Jesús, Pedro estaba ahí. Siempre estaba Pedro desde que Dios lo llamó. Siempre hemos estado desde que Dios nos llamó. Y pareciera ser que ahora no. Que ahora de alguna manera nos corrimos, que ahora de alguna manera no estamos, que de alguna manera fallamos. ¿Qué pasó con nosotros? Diga conmigo, Dios lo volverá a hacer. Vamos, alguien que lo crea, Dios lo volverá a hacer. Dios lo volverá a hacer. Decirle, maldito diablo, Él vino por mí, Jesús vino por mí, Él lo volverá a hacer, Él lo volverá a hacer. Jesús no estuvo jugando cuando me llamó. No soy un pañal descartable para Cristo. El mundo me ha desechado, los hombres me han desechado, la religión tal vez me ha desechado, pero Él tiene propósito eterno con mi vida. Él tiene propósito eterno con mi casa y mi familia. Él lo volverá a hacer. Aleluya. Aleluya. El día que lo apresaron a Jesús, estaba Pedro ahí. Y Pedro da un indicio de algo raro que muy pocos tal vez se puedan dar cuenta. Aún todavía estando con el Señor Jesús, en la parte final del ministerio del Señor, cuando lo vienen a apresar a Jesús y vienen los soldados romanos, Pedro saca la espada y le corta la cabeza a un soldado llamado Malco. Y Jesús dice, Pedro, ¿qué hace con esa espada? Y agarró la oreja del soldado y se la volvió a poner de nuevo, porque le había cortado la oreja. Y le dice, Pedro, no es así, porque al que espada hiere, a espada muere. Como diciéndole, y todavía no te vas a morir, Pedro. Pero lo que a mí me llamó la atención ahí es, ¿qué hacía Pedro con una espada de un romano? La presión de afuera, la presión externa, la presión del imperio romano que había tomado todas esas tierras en ese tiempo, y Jerusalén e Israel estaban bajo el imperio del romano, que comúnmente usaba espada todo el tiempo porque dominaba por la espada. Esa presión de afuera también le había penetrado a Pedro.
Y Pedro ahora andaba con una espada romana. Y la Biblia habla de la espada del Espíritu, no de la espada de Roma. ¿Cuántos están entendiendo eso? Usted no va a ser exitoso con la espada de Roma. Usted va a ser exitoso con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, Pedro, y después que todo eso pasa, Pedro le sigue un poco más, pero su fuerza no le alcanza. Y todos sabemos, Pedro le niega, se arrepiente, llora amargamente, pero dice: ya no hay más nada para hacer. Y Jesús muere, entrega su vida después de haber sido azotado en la cruz del Calvario. Y desde el patio del sacerdote que lo juzgaron hasta el campo La Calavera, lo azotaron tan terriblemente y lo obligaron a llevar la cruz, y lo mataron y lo colgaron en la cruz, o mejor dicho, entregó su vida en la cruz. Pedro ya no estaba ahí. Pareciera ser que todo fue un fracaso. Pedro, ¿qué es de tu ministerio? No, ya no voy más. Pedro, ¿qué es de tu llamado? No, ya no sirvo más. Pedro, ¿cuándo vas a volver a predicar? No, quién sabe cuándo. Pedro, ¿dónde está la palabra profética que hablaron sobre ti? Oh, quién sabe, parece que Dios se equivocó conmigo. Pedro, ¿dónde están las promesas? ¿Dónde está esos momentos que todo lo llenaba de gozo, de alegría? Donde tu casa se vestía de fiesta cada vez que aparecía Jesús en Capernaum. Se oyó que estaba, después de algunos días, se oyó que Jesús estaba en casa. O sea que regularmente Jesús visitaba la casa de Capernaum. Un día vienen los acreedores, viene la gente a cobrar los impuestos, vienen los gobernantes. Y Jesús le dice: Pedro, ¿tenés algo? Y Pedro dice: no, maestro, no, justo no. Y vos, no, yo tampoco. Y Jesús le dice: Pedro, agarrá una caña de pescar, un anzuelo, y ve y pesca. Y el primer pez que saque, ábrele la boca y encontrará 2 monedas. Paga por ti y paga por mí. Porque a los impuestos hay que pagarlo, Pedro. Entonces Pedro agarra la caña y se va a pescar. Todo el mundo se le reía a Pedro porque él iba con una caña. Él no era pescador de caña, él era pescador de redes y estaba arreglando las redes cuando Jesús lo encontró. Entonces pareciera ser que ese Pedro, bajo la unción, hasta el ridículo hizo con Jesús. Pareciera ser. Iba Pedro con la caña y todo. ¿Para dónde va Pedro a pescar? ¿Pero cómo? ¿Qué te rebajaste? ¿Pero cómo? ¿Y dónde están tus redes? Vos, ahora una caña. Es como decir: ahora andás con una Biblia bajo el brazo. Sos una vergüenza. No, no soy una vergüenza. Estoy obedeciendo una palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estoy obedeciendo una palabra. Y seguramente que llega Pedro al mar, a la orilla del mar, y empieza a mirar para acá, para allá, y tira la caña como esperando, diciendo: que nadie me vea. Y de pronto empieza a picar y le da rápidamente y saca la caña y agarra el pez. Dice: hasta acá la profecía se cumplió, pero vamos a ver qué pasa de ahora en adelante. Y cuando le abre la boca al pez, 2 monedas, tal cual Jesús lo había dicho. ¡Wow! Es impresionante. ¿Cuántos están entendiendo eso? Un día Jesús dice: ¿dónde voy a pasar mi Pascua? Yo tengo que pasar mi Pascua con mis discípulos. Y agarra a Pedro, a Jacobo y a Juan, porque siempre era Pedro, Jacobo y Juan. Y le dice: entre a la ciudad. Y cuando entran a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua en sus hombros. Seguidle, y donde él entre, entrad vosotros también.
Y cuando entren ahí a la casa donde entre ese hombre con el cántaro de agua, le dirás al dueño de la casa: ¿dónde mi señor va a pasar la Pascua? Y él ya sabe. Imagínese Pedro siguiendo a un hombre con un cántaro de agua, porque el cántaro de agua no estaba diseñado para el hombro de los hombres, sino que estaba diseñado para el hombro de las mujeres. Era una vergüenza tener que seguir a un hombre con un cántaro de agua. Y ahí va Pedro, y ahí va Jacobo, y ahí va Juan. El hombre doblaba para allá, él doblaba para allá, el hombre doblaba para acá, él doblaba para acá. Todo el mundo lo vio y tal vez muchos se reían. ¿Qué pasó con eso? ¿Cuántos están entendiendo esto? Las cosas que Pedro vivió. Estar al lado de Jesús es lo más impresionante que te puede pasar en la vida. Dialogar con Él, escucharlo a Él. Dice la Biblia, la palabra de Dios dice que si se escribieran todos los libros que Jesús habló, no caberían en el mundo. Las enseñanzas, las alegorías, las historias, Jesús les abría el corazón. Todo eso vivió Pedro. Todo eso vivimos algunos de nosotros en algún momento. Pero pareciera ser que el diablo va ganando. Pareciera ser que mi Biblia está archivada, que mi ministerio pareciera ser que lo va a tomar otro, que en mi silla se va a sentar otro. Pareciera ser que eso ya es una historia pasada, es un sueño incumplido. Pareciera ser que es una locura, que fue una aventura de un poco tiempo, de unos pocos años, y nada más que eso, un cuento, un sueño. Pero desperté del sueño y ya la realidad es otra. Y Jesús murió en la cruz del Calvario, y Jesús resucitó, y Jesús se levanta de la tumba, y Él sabe dónde estaba Pedro. ¿Cuántos saben que Él sabe dónde estás? Él sabe dónde estás. Amén o no amén. Y estaba Pedro, Jacobo y Juan también. Y se van a pescar. Y como siempre, sin Jesús es difícil. Una vez más trabajaron toda la noche y no habían pescado nada. Pareciera ser que la historia se repite. Y de pronto en la playa, en la arena, a la orilla del mar, se levanta un pequeño humo, un fueguito. Alguien hace un fuego. Y cuando hay brasas, pone un pez encima. Y los pescadores están allá sin haber pescado nada. Y me impactaron estas palabras. Y la primer palabra de Jesús fue: hijitos. ¿Cómo les dijo? Hijitos. El primer martillazo que recibe en la cabeza el infierno es la palabra que sale de la boca de Jesús. ¿Sabe cómo hubiésemos respondido nosotros? ¡Ey, traicionero! ¡Ey, que me abandonaste, mentiroso, con todo lo que te hice, mal agradecido! ¡Ah! Así te va a ir también. Eso es lo que esperaba el infierno. Pero Jesús dice: hijitos. ¿Cómo le dice? Hijitos. Hijitos. Y yo le vengo a decir a alguien por la boca de Dios en esta noche: hijitos, hijitos, Jesús lo va a recuperar. Porque si Él lo compró con precio de sangre, por más que hoy no esté en las mejores condiciones, usted no es propiedad de Satanás ni del infierno. Usted es propiedad de Dios. Hay un
precio que se pagó, hay una sangre que se derramó, y esa es la sangre de Cristo Jesús, y eso es el pago que se hizo por ti, y eres hijo de Dios. Alguien debería decir amén a eso. Alguien debería decir gloria a Dios por eso. Aleluya, aleluya. Entonces el infierno escuchó la palabra hijito y dijeron: estamos en problema, estamos en problema. ¿Por qué? Porque lejos estuvo de Jesús reprocharle. Y no estoy haciendo apología del pecado, ni estoy haciendo apología de que todo vale y portate mal, total, no hay problema. No estoy haciendo apología de nada de eso. Solamente lo que estoy diciendo, que Él va a venir por lo suyo y que Él lo volverá a hacer. Él te volverá a levantar, Él te volverá a sanar, Él te volverá a visitar, Él te volverá a bendecir, Él te volverá a enamorar, Él te volverá a abrazar, Él te volverá a hablar, Él volverá a conquistar tu corazón. Él lo volverá a hacer, porque eres propiedad de Dios. Alguien debería decir amén a eso. Alguien debería decir gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si hubo una palabra que desestabilizó el mundo espiritual, fue esta: hijitos. El infierno no entendió esto, porque nunca el infierno va a entender el amor del Padre. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y Pedro había dado muestra de haber creído a Dios, y Pedro no se iba a perder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo te vengo a decir que no te vas a perder, que no se va a perder tu casa, que no se va a perder tu familia, que no se va a perder tus hijos, que no se va a perder tu matrimonio, que no te vas a perder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ah, pero apóstol, estoy mal. Cerré la Biblia, colgué los guantes, tire la toalla, todo lo que quiera, pero Dios lo volverá a hacer. Si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Si te levantó una vez, te volverá a levantar. Si te sanó una vez, te volverá a sanar. Aleluya, aleluya. ¿Y sabe por qué me quebrantó esta palabra? Y me quebrantó hasta las lágrimas. Yo sé cuando una palabra viene del corazón de Dios. Y siempre le enseño a los predicadores: palabra que no te quebrante, devolverle la plata, devolverle la entrada. Es un sentido figurado, no lo tome literal. Si la palabra no quebranta al predicador, entonces no va a quebrantar a nadie. ¿Sabe por qué esta palabra me quebrantó? Pero me quebrantó porque yo me imagino esta palabra que Jesús está, primero Él hace, Él siempre hizo el cielo, hizo la tierra, después hizo al hombre, hizo esto y después siempre Él hizo. Siempre te va a demostrar con hechos. ¿Cuántos están entendiendo eso? Él hizo el fuego, puso el pez, y luego de haber hecho el fuego y poner el pez, le dijo: hijitos. Wow. Pero no lo dijo con dolor. Yo no me lo imagino a Jesús en la playa diciendo: ahora me van a escuchar, ahora se van a tener que enfrentar conmigo, ahora me van a tener que escuchar que le voy a cantar las 40. No, y lo dijo con alegría: hijitos. Y la segunda palabra es: ¿tenés algo que comer?
No, no importa, yo sí. Porque lo que usted no tiene, Jesús lo tiene. ¿Cuántos dicen amén a eso? Óigame, lo que usted no tiene, Él sí lo tiene. Hijito, ¿tenéis algo que comer? No, yo sí tengo. Acá está. Yo ya lo preparé para ti. Preparé fuego para ti. Preparé comida para ti. Preparé una palabra para ti. Vamos a volver a empezar. Vamos a volver a soñar juntos. Vamos a volver a caminar. Vamos a volver a ver los milagros. Yo lo vuelvo a hacer contigo, porque eres mío, amigo mío. Yo no olvido cuánto me has amado, cuánto me has servido, cuánto me has bendecido, cuánto me has cuidado. Hijito, ¿tenéis algo que comer? No, no tenemos nada. Echad vuestra red. Echad la red. Vamos. Hacedlo como la primera vez. Echad vuestra red a la derecha y hallaréis. Y encerraron gran cantidad de peces. Y dice la Biblia que encerraron 153 peces. Gran cantidad de peces. Una vez más, Dios lo vuelve a hacer. ¿Cuánto dicen amén a eso? Una vez más, Dios lo vuelve a sorprender. Una vez más Dios te va a volver a sorprender. Una vez más Dios te va a volver a abrazar. Una vez más Dios te va a volver a sanar. Una vez más Dios te va a volver a llenar. Una vez más Dios te va a volver a bendecir. Una vez más, eres propiedad de Dios. Cuando Pedro ve esa gran cantidad de peces, hace exactamente igual que hizo la primera vez. Arrastró los peces hasta la orilla. Se postró delante de Jesús. La primera vez le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Yo no sirvo para nada. Esta vez hizo exactamente igual. Cualquiera podría estar contento con semejante pesca, pero sin embargo Pedro dijo: estoy contento porque vino Él, pero yo sé que fallé. La culpa no me deja vivir. Yo sé que no di con la talla que Él esperaba. Lo abandoné en el peor momento. ¿Qué voy a hacer? Y Jesús le preguntó la pregunta más tremenda que un hombre podía oír: Pedro, ¿me amas más que a esto? Y muchos creen que decían de los otros discípulos. No, cuando dice esto estaba apuntando a la cantidad de peces que estaban ahí. Pedro, ¿me amas más que a estos? 1, 2, 3, 4, 153. Eso es mucho, ¿eh? Al precio del dólar hoy es una fortuna. ¿Me amas más que a esto? Y Pedro le dice: Señor, yo te amo. ¿Cuántos le pueden decir a Jesús en esta noche? Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Yo sé que guardé la Biblia, yo sé que bajé las persianas, yo sé que hice, pero yo te amo. Y Jesús le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. ¿Cuánto le pueden decir a Jesús en esta noche?
Tú lo sabes todo. Vamos, díselo, tú lo sabes todo. Decíselo con el corazón abierto, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, Señor. Y agrega, Pedro, tú sabes que te amo. En el mundo, nosotros podríamos haber dicho, pero si me amas, ¿por qué hiciste eso? Jesús no dijo eso. Jesús dijo, pastorea mis ovejas. Y agrega Jesús y le dice, Pedro, cuando eras joven, te levantabas, te ceñías, eso significa te vestías, ibas donde querías, hacías lo que querías. Cuando eras joven, cuando eras inmaduro, cuando no tenías fuerza, cuando no tenías experiencia, o te sobraba la fuerza pero te faltaba la experiencia. Pero cuando ya seas viejo, te levantarás y te ceñirá otro, e irás donde no quieres ir, como diciendo, no vas a hacer nunca más tu voluntad, vas a hacer la voluntad de otro. Porque ¿sabe quién es aquel que no hace nunca más su voluntad? Aquel que es maduro. Deja de hacer su propia voluntad para empezar a hacer la voluntad del Padre, para hacer la voluntad de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y le dice Pedro, levántate, sígueme. Y como para todo era Pedro, Jacobo y Juan, se levanta Pedro para seguir a Jesús y lo sigue también Juan. Y Pedro se da vuelta y le dice, ¿y este qué? ¿No está siguiendo también? Y Jesús le dice, tranquilo, no te hagas problema, déjalo que te siga, porque siempre te siguió para lo bueno y también para lo malo. También te siguió para cuando te viniste a las redes y para el mar, pero este te va a seguir para cosas impresionantes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo quiero soltar esta palabra sobre tu vida. Hay gente que te va a seguir para cosas impresionantes. Hay gente que te va a seguir para ser discipulada, para ser entrenada, para ser bendecida, para ser amada y para amar a Dios con todo su corazón, para ser discipulada por la palabra, por el testimonio y por la conducta. Hay gente que la vas a meter en el destino de Dios, la vas a meter en el secreto de Dios, la vas a meter en el propósito de Dios, porque Dios lo volverá a hacer. Dios lo volverá a hacer. Si lo hizo una vez, Dios lo volverá a hacer una vez más. Alguien debería decir amén a eso. Aleluya, aleluya. No te des por perdido. Dios viene por ti. Termino. Esta palabra me quebrantó. ¿Sabe por qué? Porque de la misma forma que Jesús fue a buscar a Pedro, en esta noche viene por alguno de nosotros. Tal vez no nos llamamos Pedro, tal vez nos llamamos Carlos, Raúl, Juan, Esteban, no sé cómo, pero Jesús nos viene a buscar. Jesús nos viene a decir, desempolva tu Biblia, saca tu ropa, ya llegué, ya estoy acá. No fue fácil, pero pude vencer. No te dejé, no te dejé en la soledad, no te dejé en la derrota, no te dejé solo en el mar con las redes, no te dejé solo en tu miseria nuevamente. Porque fíjese que se vuelve a repetir la historia. Nada habían pescado. Eso es lo que hace Satanás. Siempre nos termina dejando con las manos vacías. Pero Jesús dice, ya llegué,
y lo vuelvo a hacer. Si alguien se parara en el camino y le preguntara a Jesús, Jesús, y para llegar acá, ¿qué pasaste? ¿Qué pasó contigo? Contame un poco la película, contame la historia. Y Jesús dice, bueno, todo empezó una noche, cuando vinieron a apresarme. Vinieron un montón de soldados con linternas, con antorchas, con espada, y a forma de malhechor me apresaron. Uno de mis discípulos me dio un beso, me entregó, y ahí me llevaron a la casa del sacerdote, y de ahí me juzgaron y me condenaron y me castigaron y me entregaron y me cambiaron por un Barrabás, que Barrabás significa hijo del Padre. Eso significa Barrabás, pero no es el hijo del Padre que nosotros conocemos. Significa hijo del Padre, de que Jesús dijo: vosotros me queréis matar porque el deseo de vuestro padre Satanás, el diablo, es el que quieren hacer conmigo, que es homicida desde el principio. Barrabás era homicida, hijo del Padre, hijo de Satanás. ¿Cuántos están entendiendo eso? Lo cambiaron a Jesús por Barrabás, y luego me golpearon y me azotaron y me cargaron la cruz y me crucificaron. ¿Fue fácil, Jesús? No fue fácil. Fue tan difícil que la única vez que Jesús dice: Dios mío, Eloí, Eloí, lama sabataní, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O en otra versión, ¿por qué me has abandonado? Nunca Jesús le dijo Dios a Dios, porque decirle Dios a Dios significa que Él es Dios. Yo soy un creyente en Dios. Jesús le dijo Padre. Siempre le dijo Padre, nunca le dijo Dios. ¿Cuántos están entendiendo eso? Y Jesús por primera vez le dijo: me has desamparado, como diciendo, me dejaste, cuando el Padre nunca lo dejó a Jesús. ¿Cuántos están entendiendo eso? Y él clama y dice: Eloí, Eloí, lama sabataní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús habla como una persona común y corriente en ese momento, en el dolor. Entonces, ¿fue fácil? No fue fácil. No fue fácil para Jesús. Y luego lo bajaron, y luego lo llevaron al sepulcro, pero de ahí el Señor lo levantó. ¿Y qué hiciste cuando Dios te levantó? Bueno, cuando Dios me levantó, le aparecía a muchos al mismo tiempo, pero vine a buscar a mi amigo Pedro, vine a buscar a mi discípulo, vine a buscar al que yo le di una palabra, porque esa palabra no se puede morir, esa palabra no se puede perder, esa palabra tiene que tener cumplimiento. Y yo le vengo a decir a alguien que esa palabra no se puede morir, esa palabra no se puede perder, esa palabra tiene que tener cumplimiento. Si Pedro se perdía la palabra. Si tú te pierdes, se pierde la palabra. Pero la palabra no se va a perder. Esa palabra tiene cumplimiento. Jesús se levanta de la tumba y va a buscar a su amigo Pedro y le dice: no, si alguien va a ganar aquí, el que gana soy yo. Pero mira que esto, yo lo vuelvo a hacer de nuevo. Y aún si tuviera que volver a morir, vuelvo a morir por él. Porque sé que todas las veces que muera voy a vencer la muerte. Pero no es necesario. Es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Porque en esa muerte Jesús derrotó al infierno. Él
lo vuelve a hacer por ti. Él lo vuelve a hacer por ti. Él lo vuelve a hacer por tu casa. Él lo vuelve a hacer por tu familia. Él lo vuelve a hacer. Ponte de pie, por favor. ¿Habrá algún Pedro esta noche aquí? ¿Habrá algún Pedro que el diablo le haya dicho: ya está, lo único que te quedan son las redes y la barca? Ya está echada tu suerte. Ya estás vencido y derrotado. Ya no hay oportunidad para ti. Yo le vengo a decir que hay una nueva oportunidad, que Él lo vuelve a hacer, que Él te vuelva a ungir, que Él vuelva a despertar los dones del Espíritu, que vuelva a despertar la unción profética, la unción del evangelista, la del maestro, la pasión por Jesús, el amor por Él. ¿Habrá algún Pedro en esta noche? Quiero que levante la mano. Si hay algún Pedro, venga aquí, por favor. No tenga temor. Él lo vuelve a hacer. Si Él lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Si te levantó una vez, te volverá a levantar. Si te sanó una vez, te volverá a sanar. Ven, ven. No te quedes lejos. Dile a Jesús en esta noche: Jesús, yo pensé que todo estaba perdido. Pensé que de esta no salía nunca más. Fueron tantas cosas lindas con Jesús. Jesús, ¿te acuerdas? Cuando ese día llegaste a mi casa. Sí, me acuerdo, Pedrito. Qué felicidad tan grande yo tenía. Ay, no sabía cómo pararme, ni qué hablar, ni qué decir. Era Jesús, el Hijo de Dios, entrando en mi casa. Me paraban mis amigos por ahí y me decían: ¿Jesús estuvo en tu casa? Sí, Jesús estuvo en mi casa, y además de eso, Jesús es mi amigo. Jesús, no me olvido nunca cuando mi suegra, que es como una madre para mí, estaba sufriendo mucho, estaba a punto de morirse. Ese día la sanaste. La fiebre no le dejaba. No sabíamos qué hacer. Pero estabas vos, Señor, que
porque sí sabías qué hacer. Me acuerdo un 23 de diciembre, 2:30 de la tarde, mi esposa volaba de fiebre. Yo no sabía qué hacer. Salí corriendo a comprar los elementos para medirle la saturación, la fiebre, la presión. Entré a una farmacia. La gente compraba perfumes y compraba regalos. Yo solo pensaba en mi esposa, porque no sabía qué hacer. Pedro estaba en esa condición, no sabían qué hacer. Jesús tocó la mano de la suegra de Pedro y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía a Jesús. Estar con Jesús es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida. Pero todo cambió. El día que usé la espada romana, ya empezaron a cambiar algunas cosas. No me di cuenta, Jesús. Perdóname. Y ahí estaba Jesús, ya no diciéndole Pedro, ya no diciéndole reproche. Hijitos, ¿tenés algo que comer? Yo tengo. Yo lo vuelvo a hacer. Yo te vuelvo a sanar, yo te vuelvo a levantar. Yo te vuelvo a bendecir, yo te vuelvo a restaurar. Yo te vuelvo a llenar de mi espíritu. Yo te vuelvo a usar. Yo vuelvo a visitar tu casa, vuelvo a visitar tu familia. Pero ¿querés que te diga algo, Pedro? Va a ser con mayor unción, va a ser con mayor gracia, porque ahora te voy a llenar de mi espíritu, Pedro. A tu sombra se van a sanar los enfermos. Vas a resucitar muertos, vas a levantar paralíticos, vas a escribir libros, vas a fortalecer a la iglesia. Te voy a bendecir, Pedro. Te voy a usar, Pedro. Yo lo volveré a hacer, pero con mayor unción. Yo le vengo a decir a alguien en esta noche que Él te vuelve a levantar, pero con mayor unción. Te vuelve a usar con mayor unción, porque vas a caminar bajo la unción del Espíritu. Y cuando miramos en la Biblia, después de este pasaje, que este pasaje te conecta con Hechos capítulo 2, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo, y vemos a un Pedro que nunca más volvió atrás. Un Pedro con un corazón gigante. Dios no se había equivocado. Dios no se equivocó contigo. Dios no se equivocó con tu familia. Dios no te llamó por casualidad. Dios no te llamó para probar y si no resulta bueno, ya está. No. Dios te levantó con un propósito eterno. Dios te llamó creyendo
de lo que estaba haciendo contigo. Por eso que Jesús le dice: y yo te digo que eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo sé lo que te digo, sé lo que estoy haciendo contigo. Y lo vuelve a hacer. No, pero ya es tarde. No es tarde. Él lo vuelve a hacer. No, pero ya pasaron cosas. No importa, Él lo vuelve a hacer. Él lo vuelve a hacer. Yo le vengo a decir a alguien en esta noche que Él lo vuelve a hacer. Él lo vuelve a hacer. Pedro, visitando a los santos, vino a la casa de Eneas, 8 años paralítico, y le dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y Eneas se levantó inmediatamente. Se corrieron noticias de que Pedro estaba ahí, y lo enviaron a llamar de la casa de Dorcas porque había muerto. Y va Pedro a la casa de Dorcas, y estaba ahí las mujeres llorando porque Dorcas, la Lidia del momento, había muerto. Y le mostraba las túnicas que ella había tejido con las mujeres del lugar. Y Pedro le toma la mano a Dorcas y la resucita en el nombre de Jesús. Qué tremendo ese Pedro. Jesús sabía lo que hacía. Jesús sabe lo que hace contigo. Él lo vuelve a hacer. Pon tu mano en tu corazón. Él lo vuelve a hacer. Él lo vuelve a hacer. Él lo vuelve a hacer contigo. Él lo vuelve a hacer con tu casa. Él lo vuelve a hacer con tu familia. Él lo vuelve a hacer. El momento más histórico y más feliz de Pedro fue ese día que escuchó la voz: hijitos, nadie puede hablarme así, solo Él. Todo el mundo me iba a reprochar, todo el mundo me iba a recriminar, todo el mundo me iba a decir cosas, todo el mundo me iba a hablar mal. Pero Él me dijo: hijito, tenéis algo que comer. Echad vuestra red a la derecha y hallaréis. Vamos, quiebra tu corazón delante de Él. Si Dios no ha hecho nada contigo, listo, entonces no hará nada. Pero si Dios ha hecho contigo, entonces Él lo volverá a hacer. Si algún día sentiste el amor de Dios, Él te volverá a amar como nunca antes. Si algún día sentiste el perdón de Dios, Él te volverá a perdonar como nunca antes. Si algún día sentiste el abrazo de Dios, Él te volverá a abrazar como nunca antes. Si algún día sentiste que Él te usó, Él te volverá a usar como nunca antes. Porque Él lo volverá a hacer. Si algún día viste a tu casa bendecida con Jesús en el seno de tu hogar, y ahora ve todo patas para arriba, ahora ve que todo está apagado, todo está triste, todo está mal, todo es una pelea, es una contienda, es una crítica, una murmuración, un dolor, Él lo volverá a hacer. Él lo volverá a hacer.